y fue evidentemente poniendo en riesgo otras viviendas y a otra gente que desesperada tuvo que empezar a sacar de su casa lo que podía y a huir del fuego de la manera que le era posible. Vean ustedes las corridas, la desesperación por parte de los pobladores de este barrio, que con la ayuda de vecinos que de por ahí todavía no tenían el fuego tan cercano, empezaban a sacar sus pertenencias, tratar de salvar algo al menos antes que el fuego se propagara tan rápido. Los bomberos empezaron a llegar hasta el lugar, dotaciones que empezaron a crecer también, tratando de dar una mano en el control del fuego en esa zona, Sani. Así es, efectivamente, terrible, y en algunos casos se cree que pudo haber incluso sido fuego provocado por quema de pastizales, quema de basura. Una preocupación muy grande teniendo en cuenta este viento norte que está pegando fuerte, la sequía que hay en el ambiente, hojas secas, hace rato no hay lluvia, todo está como para que sea propenso el ambiente, como para que se generen este tipo de situaciones. Con estas imágenes le vamos a pedir al compañero Elvio que nos vaya contando y relatando lo que pudo recabar desde ese lugar, un incendio que dejó al barrio de esta forma y con esas corridas desesperadas de gente tratando de salvar algo al menos de su vivienda. Elvio, qué terrible lo que pasó. Buenas noches. Buenas noches, es así, y en estas condiciones de tiempo cualquier chispa que se propague por allí rápidamente cobra fuerza y es capaz de en segundos hacer desaparecer viviendas, como ocurrió allí en el barrio Santa Ana. Ahí estamos observando un lugar donde había una vivienda y quedó reducida a nada. Apenas tuvieron tiempo los perjudicados de quitar algunas pertenencias, luego ya corría riesgo la vida, es lo que explicaban los propios participantes o protagonistas de esta historia, que comenzaba cerca del mediodía. Culpan de la situación los perjudicados al menos a los pobladores de una villa que se encuentra cerca de allí, llamada Villa Bartolo, de quemar basuras, y que de hecho el calor, las chispas vinieron hacia su sector con el viento norte y eso rápidamente tomó esta dimensión, una humareda que copó todo el barrio allí, irrespirable, pero en medio de esa situación tuvieron que trabajar. Ahí vemos, traían en tambores agua de un arroyo, sí, llevaban en baldes para poder enfriar esos cúmulos de tierra y escombros que quedaban con calor y todavía emanaban humo y podía provocar en cualquier momento el rebrote de las llamas porque el fuego era incesante en esos momentos, muy intenso. Y ahí vemos las corridas de los vecinos por salvar algunas cosas y ahí vemos el trabajo de cargar agua en un tanque de un arroyo para a partir de allí llevar en baldes y enfriar todos los puntos donde todavía emanaba humo para que esto se enfríe. También necesitaron de maquinarias para remover justamente todos esos escombros y poder mojar mejor ese sector para el enfriamiento respectivo. Como les decía, había que rápidamente sacar lo poco que se podía con lo que daba el tiempo para poder tener algunas pertenencias porque después lo perdieron prácticamente todas estas personas. Primero vamos a escuchar a uno de los perjudicados, él se llama Cristian Leguizamón, uno de los afectados, justamente explica cómo comenzó todo y el tiempo que le dio de poder sacar algunas cosas antes de que ya la vida sea un peligro para él. Una vez que yo estaba en las piezas, lo que comenzó y vino hacia ahí, no sé de dónde vino, pero vino hacia ahí. Primero agarró mi baño y después pasó. Y con el viento todo rápido, ¿eh? Rápido. No, yo no puedo quitar nada. Gracias a Dios yo me salvé a tú, si no me iba a morir, ¿no? Y luego mi socio nuevamente me llamo. Hoy solo acá. Solo yo vivo acá. Pero gracias a Dios estoy vivo ya. Eso no es nada. La vida nomás. De a poco todo se va a recuperar. Sí, eso se recupera todo, si no. ¿Cuántas piezas vos tenías? Uno nomás. Acá. Y tenía mi baño ahí. Evidentemente uno ahí, Elvio, quizás no está dimensionando aún el impacto de haber perdido toda la casa. Uno supone que es el estado de shock, porque lo que relataba Cristian es que perdió absolutamente todo. O sea, este señor esta noche no tiene un techo propio y probablemente esa vivienda precaria, pero que era finalmente el techo suyo, de su familia, le llevará un tiempo importante
volver a levantar de alguna forma cuando esto logre despejarse, ¿no? Y todavía en shock creo que trataba de consolarse Cristian diciendo, bueno, lo material se recupera. Bueno, una frase válida para una situación extrema, porque del otro lado ya estaba en riesgo la vida misma. Pero igualmente esto va a costar mucho porque son familias carenciadas allí, que de hecho tenían una precaria vivienda y en esas condiciones lo perdieron todo. También hay que hablar de la situación, de las condiciones, no solamente del tiempo, sino del lugar. Ya vieron cómo niños, vecinos y los propios afectados se incorporaban al trabajo denodado de los bomberos, virtiendo agua de esos baldes en los puntos donde se reavivaba el fuego con el intenso viento que había en ese momento. El lugar no ayudaba para la accesibilidad de los camiones hidrantes de los bomberos, obviamente allí no hay bocas hidrantes, por eso se requería del auxilio de ese tajamar, especie de pequeño lago para acarrear el agua de allí, un arroyo. Y también, digamos, todo lo que deparaba el tiempo. Había un viento fuerte que apagabas y enfriabas de un lado los focos y volvía a reavivarse en otro. En esas condiciones trabajaron los bomberos, que estaban haciendo hasta horas de la tarde y todavía no tenían preciso la cantidad de viviendas afectadas y el origen, porque hay alguna culpabilidad, pero eso no está 100% atribuida todavía. Y hablaba uno de los bomberos, José Arroyo, uno de los capitanes, justamente refiriéndose a la manera en que tuvieron que trabajar en esas condiciones. Fueron evacuadas, retiraron las pertenencias de valor que tenían en ¿Pudieron salvar algo en sus viviendas? Sí, por supuesto que sí. Algo cada familia pudo salvar. ¿Acá qué le dijeron de cómo pudo haber comenzado? Hay varias versiones, aún no tenemos un informe final. Vamos a estar eso poniendo a disposición en el informe final oportunamente. Pero acá fue el epicentro del incendio. Correcto, en esta zona. ¿Se dificultó la tarea de movilidad hasta este sitio, principalmente la de los bomberos? Sí, por supuesto. A ustedes mismos también le habrá costado acceder. No disponemos de hidrantes en la zona, cercanos. Los vehículos son de gran porte, las calles son estrechas. Entonces también todo eso colaboró a que se dificulten las tareas, pero por la coordinación realizada ya estamos en la etapa ya de enfriamiento y remoción.